Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Blog Macabro. En este vídeo te voy a contar la historia surrealista de uno de los primeros asesinos seriales de México. Gregorio Cárdenas. Podría ser el nombre de tu amigo de la infancia, o el de un compañero de trabajo, o el de un abuelo tuyo. Pues aceptémoslo. Es un nombre común. Un nombre común. De un hombre poco común. Nació en 1915 en Ciudad de México, hijo de una madre represora que se convirtió en su sombra durante mucho tiempo. No sabemos si alguna vez su madre, la señora Hernández, lo notó. Pero Goyo, como le decían, empezó a tener una afición. Una afición que no debió pasar desapercibido durante su infancia. Le gustaba torturar a conejos y pollitos. Era un buen alumno, destacado para ser justos. Quizá su alto coeficiente intelectual o la presión de su madre hizo que destacara al punto de ser becado por Pemex a los 27 años para continuar sus estudios de ciencias químicas de la UNAM en México. Salvo por la crueldad que mostraba de niño con algunos animales, nada parecía preocupar a nadie respecto a Goyo. Hasta que el joven en 1942, un 15 de agosto, al borde de su automóvil Ford, conoció a Berta. Su verdadero nombre era María de los Ángeles González, que apenas con sus 16 años vivía de la prostitución. Luego de llevarla al departamento donde Goyo ya vivía, lejos de la represión de su madre, mantuvo relaciones con la adolescente. Cerca de las 11 de la noche, Berta, que se dirigía al baño para ducharse, fue estrangulada ferozmente por Goyo, que usó un cordón, una soga. Luego que Berta fuera asesinada, su cuerpo fue enterrado en el patio donde vivía Goyo. Este solo había sido el inicio. El inicio de un desquicio que felizmente para la Ciudad de México duraría tan solo 15 días, aunque su historia duraría para siempre. La noche del 23 de septiembre, una joven prostituta de tan solo 14 años subió al Ford de Goyo y fue la última vez que se la vio con vida. Se supo que la joven, luego de prestar sus servicios sexuales a Goyo, fue a la biblioteca de la casa y empezó a hojear algunos libros de Goyo, sin percatarse que éste se acercaba detrás de ella para estrangularla con la misma cuerda del primer crimen. Goyo hizo lo mismo. La enterró en su patio. Nunca se supo con certeza quién era la niña, aunque erróneamente por algún tiempo se creyó que se trataba de Raquel González, quien en realidad se encontraba en otro lugar de la ciudad, viva. Goyo descuidaba para entonces su laboratorio y sus libros. La higiene y limpieza de su casa eran nulas. Había ropa por todas partes y por todas partes había rastros de la faena macabra que sostuvo hace algunos días. Otra joven prostituta, Rosa, fue la penúltima víctima. Ella apenas entró a la casa de Goyo, le sorprendió el desorden y mientras esperaba a Goyo en la sala, fue hasta su laboratorio a ver de qué se trataba el trabajo de su eventual cliente. Goyo volvió a atacar, pero esta vez Rosa le dio dura pelea. Pero no le fue suficiente para salvarse. Goyo intentó enterrarla nuevamente en el patio, pero esta vez prefirió hacerlo a las 4 de la mañana, pues se encontraba cansado. Goyo Cárdenas, sin embargo, era una persona muy normal, en un sentido. Estaba enamorado. Graciela Ábalos
era un estudiante de la UNAM y compartían una amistad, de modo que Goyo fue en su automóvil y la llevó hasta su casa el 2 de septiembre. Cuando el auto llegó a la casa de Graciela, Goyo se atrevió a hacer algo que nunca había hecho antes. Declaró su amor a una mujer. Pero ella lo rechazó. Goyo, en un último intento de cambiar su respuesta, la besó a la fuerza, o trató de hacerlo por lo menos, recibiendo de Graciela una bofetada que terminó desquiciándolo. Con una manija de la puerta de su mismo auto, que arrancó con toda su ira, la golpeó en la cabeza innumerables veces hasta matarla. Luego condujo a su casa, la amarró y la envolvió en sus propias sábanas. Ya sabemos finalmente lo que hizo. La enterró en su patio. Pero esta vez Goyo eligió ser el asesino de una estudiante. Un estudiante con padres que la buscaban con la policía. Goyo, sabiendo esto y sintiendo quizás el miedo de saberse prontamente descubierto, hizo que su madre lo internara en un hospital psiquiátrico tan solo 5 días después de su último asesinato. Pero ya era tarde. La policía dio con Goyo como sospechoso y lo interrogó allí mismo. Goyo se inventó una excusa tan tonta, una suerte de pastilla que hacía invisible a la gente, y que eso explicaría por qué Graciela había desaparecido. La policía solo tuvo que presionarlo un poco más para que terminara confesando los crímenes. Cerca de las 3 de la tarde, el mismo Goyo guió a la policía hasta los cadáveres enterrados en su patio, y en ese momento acababan las víctimas de Goyo, pero nacía su leyenda. El estrangulador de Tacuba, como se le empezó a conocer, nunca se imaginó que algún día pasaría incluso a ser una celebridad en México y ser incluso considerado como un ejemplo de rehabilitación para todos los mexicanos. Obviamente, muchos discrepaban de esto, ya que fue iniciativa política. Tras descubrirse los asesinatos de Goyo, la estrategia legal de su defensa era obvia: tratar de que Goyo no fuera a la cárcel, sino a un manicomio, o por lo menos no se le diera un trato de un delincuente o un criminal común. Pero el tiempo demostraría que esta estrategia lo único que lograría es pasar 34 años recluido en la cárcel en lugar de los 20 que se dice que pudieron darle como pena por los asesinatos. En aquel tiempo, obviamente. Y es que tras ser puesto en el manicomio, a Goyo le hicieron exámenes usando electroshock e hipnosis, así como distintas pruebas sucesivas. Goyo, dentro del manicomio, sin embargo, continuaba con la estrategia de estudiar psiquiatría y negando que fuera el culpable o que recordaría algo de lo que había hecho. Una amnesia. Finalmente, Goyo sucumbió a una prueba llamada la prueba del sueño. Una de tantas, donde se le sometió a los objetos que había utilizado para los asesinatos, como la soga y la pala. Goyo gritó, lloró cuando se le puso la misma cuerda usada en sus estrangulamientos alrededor de su propio cuello. Desenmascarada su estrategia, fue recluido en el Palacio Negro de Lecumberri, en el pabellón para enfermos mentales. Durante su largo pero cómodo recluimiento, estudió Derecho
Escribió libros, aprendía a tocar piano, leía poesía, escuchaba ópera y empezó a pintar cuadros. Se casó, tuvo hijos y aunque alguna vez escapó y fue reaprendido, logró que el presidente Luis Echevarría, unos años más tarde, lo indultara en 1976, considerándolo como una celebridad e incluso como un ejemplo de superación, tan surrealista como el homenaje que se le hizo en la Cámara de Diputados. Goyo finalmente falleció en 1999, un 2 de agosto. Y pasó de monstruo, del estrangulador de Tacuba, a celebridad, ayudado por lo mediático que fue sus crímenes y por todo lo que hizo después de ello, como licenciarse en Derecho y litigar luego de salir de prisión, escribir libros y vender sus cuadros de pintura a buen precio. Fue además un prolijo estudiante de química, psiquiatría, tuvo su propia radionovela y registró su historia para cobrar derechos. Y además, como ya lo dijimos, recibió un homenaje en la Cámara de Diputados de México y considerado por el presidente un ejemplo para todos los mexicanos. Un ejemplo de rehabilitación. Y todo esto empezó cuando asesinó a 4 mujeres. Surrealista, increíble, pero cierto. ¿Acaso esta es la prueba de que toda vida que empieza mal no siempre acaba mal? ¿O es que Goyo logró confundir a los indicados para evitar el estigma de ser considerado como un pusilánime asesino, como muchos? Hasta la próxima.